bendiciones. Papá Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, Señor. Reconocemos que eres nuestro Salvador. A ti venimos a pedirte perdón, papá. Pero también, Señor, venimos, Señor, a pedirte que nos des hoy sabiduría, papá, para todo lo que tú a través del pastor César nos muestres, Señor, de tu palabra, Señor. Danos ese entendimiento y sobre todo, Señor, ser hacedores de la palabra, papá. Te pido, Padre, que donde quiera que esté nuestro apóstol, su familia, Señor, los bendigas y que este día, Señor, sea de edificación, papá, para poder entender de tu palabra. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estas 4 semanas anteriores hemos estado hablando acerca del llamado de Dios, características, y hoy vamos a empezar a hablar, yo creo unas 2 o 3 semanitas, acerca de el tema va a ser los peligros en el llamamiento o errores que puede cometer uno en su llamamiento, ¿verdad? Por las cuales uno puede desviarse o perder la visión. En el caso, por ejemplo, nosotros vemos que Sansón, por pecado, perdió la visión, ¿verdad? Siempre cuando uno peca, pierde algo, ¿verdad? Esto lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, cuando Adán peca, perdió el paraíso, perdió autoridad, perdió el cuerpo de luz que tenía, perdió muchas cosas, ¿verdad? Pero en el caso de Sansón, perdió los ojos y perdió el cabello. El cabello eran 7 trenzas, que eran los 7 espíritus de Dios, representados en una iglesia. Y los ojos representan la visión, ¿verdad? Entonces, uno al no ejercer bien el llamado de Dios puede tener pérdidas. En el caso de Sansón, digámoslo, el cabello se puede reponer, ¿verdad? Porque crece, pero los ojos ya no se reponen. Entonces, puede haber consecuencias al no, o peligros en el llamamiento al no ejercer correctamente el llamamiento o al cometer ciertos errores en el llamamiento. La cita que voy a leer va a ser, son muchas citas las que tengo apuntadas. Entonces, usted me va a ayudar con unas y yo leo otras, pero la primera que vamos a leer fue 1 Corintios 1:9, que fue primera que utilizamos cuando empezamos a estudiar el llamamiento, que dijimos que hay llamamientos personales, grupales, individuales, pero diferentes tipos de llamamientos, pero dice aquí: fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, uno de los primeros llamamientos que Dios nos hace es a tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos negativo, en el lado negativo, si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, como consecuencia, estamos cometiendo un error que puede ser fatal, ¿verdad? Vamos a leer Salmos 1 Salmos 5:3. Primero vamos a leer Salmos 5:3. Descuidar el contacto diario con Dios es el primer punto, que Dios nos llamó a tener comunión con Él. Salmo 5:3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración, a ti con ansias esperaré. Aquí está hablando David que él anhela, él desea, ¿verdad? Buscar de Dios temprano, de madrugada, ¿verdad? Entonces Dios nos llamó a tener comunión con Él, pero nosotros al no tener esa comunión, entonces menguamos, nos enfriamos, porque la Biblia habla de estar caliente o frío, pero no tibio, ¿verdad? Entonces uno puede estar entibiando y puede uno ser vomitado del cuerpo, como lo dice en la iglesia de Apocalipsis: si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vamos a leer ¿cuál me puse yo aquí? Descuidar el contacto diario con Dios. Hechos 6 Hechos 6 del 3 al 4. Ahí está hablando en Hechos 6, cuando van a hablar a los primeros diáconos. Entonces que Pedro se levanta, ¿verdad? Y que dice Pedro: no es justo que nosotros nos dediquemos a hacer trabajos de mesa. Mejor eso lo vamos a convocar a hombres para que hagan eso, y nosotros nos vamos a dedicar, dice, a la oración y a la palabra. Entonces, la prioridad de una persona que es llamada
a servirle a Dios en un ministerio, digamos, pastoral, su prioridad es la palabra y la oración. Entonces dijimos que vamos a leer Hechos 6, del 9 al 3. Dice así. Hechos 6, perdón, del 3 al 4, dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar estas tareas, y vosotros y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, uno tiene que ver sus prioridades. Cuando una persona es llamada, su prioridad es buscar de Dios, es buscar en la oración. Eso es cuando la persona tiene ese llamado de parte de Dios. Pero si uno descuida eso, entonces vienen consecuencias, ¿verdad? La gente va a la iglesia por buscar de la palabra, por esa hambre que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno, me apunté aquí, el Señor nos ofrece pan nuevo cada día para compartir con otros? Bueno, eso lo vamos a leer ahorita, pero ¿qué pasa cuando una persona que es llamado, digamos, al pastoreo, no se mete en ayuno, no se mete en oración, no se mete con la palabra? Lo que va a dar una palabra que ya es una palabra vieja, pero Dios nos llama a dar una palabra fresca, nueva cada día, ¿verdad? Así como en el Éxodo, que me tengo apuntado yo aquí en el Éxodo 16, del 4 al 20, Moisés, la gente murmuraba en el desierto contra Moisés, ¿verdad? Entonces Dios escuchó esa murmuración y es cuando les manda carne y les manda maná maná para cada día, ¿verdad? Entonces Dios tiene una palabra, un alimento fresco para nosotros cada día. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no nos metemos en la palabra, no nos metemos en ayuno, no nos metemos en oración, nosotros podemos ofrecer un pan viejo, un pan mohoso, un pan duro, una piedra, como diría el apóstol Alfredo, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, si un hijo te pide un pan o un pescado, no le vas a dar una piedra o no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Es decir, la piedra representa el alimento duro, un bolillo que está duro, ¿verdad? La serpiente es alimento envenenado, ¿verdad? Alimento que va a envenenarte en contra de otras personas, porque ese puede ser otro de los errores que vamos a ver ahorita en el ministerio, cuando utilizamos el púlpito para otras cosas que no es necesariamente predicar la palabra de Dios, o si no, dar una palabra envenenada, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero estoy hablando de las prioridades. Entonces, la prioridad para el que es llamado es, dice aquí, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, también me apunté yo aquí, Timoteo, obrero ejercitado, Timoteo 2:15. Vamos a leer Timoteo 2:15. Déjame ver, Timoteo. A ver. 2:15 dice, esto es para el que es llamado al ministerio. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, ¿verdad? Porque puede uno hacer todo lo contrario, presentarse ante Dios desaprobado como obrero, dice, que tiene cosas de qué avergonzarse, sería lo negativo, que maneja con imprecisión la palabra de verdad, ¿verdad? Ese puede ser otro de los errores. Cuando dije aquí, peligro en el llamado del ministerio, otro error que puede cometer uno al ejercer el llamado que Dios tiene para uno. Dice, actitud de oración, primera de Tesalonicenses 5:17. Tesalonicenses 5. Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar, ¿verdad? Es decir, la oración es una actitud que en todo tiempo, no dependiendo de las circunstancias, porque a veces podemos estar en circunstancias muy agradables, a veces en circunstancias muy incómodas, en circunstancias de presión, en circunstancias de que tú estás en tu zona de confort, ¿verdad? O si no, orando solo cuando tenemos necesidad, o orando solo
por pedir, nada más. No dice aquí orando sin cesar. Quiere decir que en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, debemos de estar orando, ¿verdad? Nuestro llamado principal es a la comunión. Me puse aquí, orar sin cesar es una actitud del corazón. No importa las circunstancias, Cristo tiene la prioridad en nuestro corazón. El contacto diario con Dios produce revelación personal. Revelación es ver lo que Dios ve. A ver, aquí me apunté Gálatas 1:11 y 12. Gálatas 1:11 y 12. Dice, el evangelio predicado por Pablo dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fui anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí por hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, cuando uno tiene comunión con el Señor Jesucristo, porque estamos hablando de la comunión, de la oración, uno tiene revelación, como dice aquí, dice, fue revelado por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces nosotros, dice, el contacto diario con Dios produce una revelación personal. Revelación es ver lo que Dios ve, ¿verdad? Entonces a nosotros tener esa comunión con Dios nos va a provocar revelación. Entonces, poniéndolo negativo, si no tenemos comunión, no va a haber esa revelación. La divina, dice la guianza divina, muy nublada por falta de contacto diario. Es decir, cuando uno no tiene esa comunión con Dios, no se mete uno en la palabra, puede haber una nublación por falta del contacto diario de Dios. Dice, tendencia a hacer caso a otras voces también. Esto de las otras voces me recuerda cuando Noé estaba en el paraíso y ahí se oían tres voces. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? La voz de Dios, la voz de la serpiente y la voz del hombre, ¿verdad? Entonces nosotros podemos oír esas tres voces. Podemos desechar la voz de Dios y hacer pasar la voz del enemigo o la voz del hombre como si fuera voz de Dios, ¿verdad? Por eso debemos estar en comunión con Dios para estar afinando nuestro oído, así como el músico siempre está afinando su oído para los instrumentos, también debemos estar en oración para estar afinando nuestro oído a la voz de Dios, para oír la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no oír más las otras voces que nos van a hacer que nos hundamos como en el caso de Pedro, ¿verdad? Dice, el Señor nos ofrece pan nuevo cada día para compartir con otros, así descuidemos el contacto diario con Dios, nos ofrece, dice, si descuidamos el contacto diario con Dios, ofrecemos un pan viejo, un pan mozo, que era lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? Dice, no podemos dar lo que no hemos recibido primero. Es decir, nosotros debemos de llenarnos, como decía aquí Pedro en los Hechos 6, dice, nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Entonces, así nosotros nos alimentaremos y tendremos alimento para alimentar a los demás, ¿verdad? Peligros en el llamamiento. No vivir lo que predicamos. Ese es otro de los peligros. Vamos a leer Romanos 2:21 al 23. Gálatas, que son textos muy conocidos. Romanos 2, del 21 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro dice, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se debe robar, robas, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, tú que abominas los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Es decir, ese es otro error, ¿verdad? El no vivir lo que predicamos, el decir una cosa, pero vivir otra. Que eso causa conflicto entre los que no son creyentes, ¿verdad? Los creyentes ven cómo viven los cristianos, hablan de amor muchas veces y entre ellos no se aman, ¿verdad? A veces hasta podemos hacer un circo, yo he visto en las redes cómo se tiran unos pastores a otros y
Y la gente que no es cristiana ve eso, y entonces eso es de como de mal testimonio, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, pues ellos hablan de amor y entre ellos mismos se andan matando. Qué contradictorio, ¿verdad? Porque la palabra dice, en esto sabréis que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, ¿verdad? Entonces dice, no vivir lo que predicamos es otro error que podemos cometer. Vamos a ver Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Dice así. Ahí, ¿dónde estás? Dice, ten cuidado de ti mismo, le está hablando el apóstol a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. Y si le ponemos negativo, entonces sería asegurarás la condenación, ¿verdad? Si no tenemos cuidado de lo que enseñamos, si no perseveramos en estas cosas. Porque si hacemos lo contrario a lo que está diciendo, no vamos a asegurar la salvación, sino más bien aseguraremos la perdición, tanto para uno mismo como para los que escuchan, ¿verdad? Entonces, yo me puse aquí, necesitamos estar al parejo con las cosas que estamos compartiendo con los demás, ¿verdad? Podemos compartir algo en lo que estoy en un proceso también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces no tenemos el conocimiento, puede que no tengamos el conocimiento, pero tenemos el corazón o viceversa. Me puse aquí, si las verdades enseñadas son mis experiencias personales, ministremos vida a los demás. Hay bendiciones cuando ministramos del corazón, aunque no somos muy ejercitados en la verdad compartida, pero hay mayor bendición en impartir cuando son cosas vividas. Es decir, cuando tú tienes experiencias en Dios y las compartes, pero están en el marco de la palabra, entonces eso a la gente lo va a enganchar y la gente se va a emocionar, porque no estás predicando solamente conocimiento, solamente información, sino que estás predicando de la experiencia de lo que tú has vivido, ¿verdad? Y eso trae vida y trae bendición, ¿verdad? Dice, no vivir lo que predicamos nos lleva a la eliminación del llamado. Ese puede ser otra consecuencia de no vivir lo que predicamos. Dice, no tener la conciencia limpia. Otro de los peligros que podemos cometer. Yo me apunté aquí Hechos a 20, bueno, vamos a ver Hebreos. Ahí, ¿dónde estás? No tener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Bueno, Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice así. 24:16 dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Entonces hay veces que uno puede tener la conciencia no limpia, la conciencia no pura y la conciencia no sana. Pero por ejemplo, yo me apunté aquí, Isaías, en el libro de Isaías, cuando Isaías dice, oh Señor, yo soy hombre de labios inmundos. Entonces dice que Dios mandó un ángel con un carbón encendido para purificar sus labios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que nosotros cuando vamos a predicar la palabra de Dios que es santa, pues debemos de limpiarnos, debemos de purificarnos, que era lo que hacían los sacerdotes cuando iban a ministrar en el Antiguo Testamento. Ellos se lavaban, hacían sus lavatorios, ¿verdad? Y se purificaban. Nosotros también para ministrar a Dios y para ministrar a los hombres debemos de tener una conciencia limpia y un corazón limpio. Entonces para eso debemos de orar antes de comenzar, para que Dios limpie nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, para que nuestras acciones sean puras, porque eso es lo que vamos a ver ahorita. También las intenciones impuras del corazón, ¿verdad? Otros errores que podemos cometer. Pero vamos a leer Hebreos 13:18. Si alguien me lee Hebreos 13:18, porque nomás estoy leyendo yo. Hebreos 13:18, si alguien lo lee. Hermano Urbano o José o Eduardo o nuestra hermana Iris, quien sea, si puede leer Hebreos 13:18.
Amén. Dice Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Aquí dice honradamente en todo. Entonces, bueno, lo leo aquí en esta. Dice, porque yo tengo las Américas. Dice, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducidos honradamente en todo, ¿verdad? Entonces uno puede tener no una conciencia tranquila ni un corazón puro, pero ahorita vamos a ir a eso del corazón. Me apunté aquí. Cuando hay conciencia limpia podemos ejercer con toda libertad y autoridad, ¿verdad? Pero cuando no tenemos la conciencia tranquila, cuando o no tenemos autoridad o no tenemos esa libertad para poder expresarnos, ¿verdad? La mala conciencia apaga el espíritu y los ríos dejan de fluir. Esa es otra de las consecuencias de no tener una conciencia tranquila, ¿verdad? Mire, hay mucho peligro a veces cuando el pastor se va a subir a predicar. Y antes de subir a predicar, llegan y lo interrumpen para darle ciertas quejas o ciertas noticias negativas, ¿verdad? Porque él va ya lleno de oración, va meditando en la palabra. Entonces eso le puede provocar ciertas cuestiones en el pensamiento, división en el pensamiento, ¿verdad? Y turbación en el pensamiento. Por eso es que cuando uno siempre va a enseñar o va a predicar, uno hace oración, uno dice, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, ¿verdad? Para poder fluir uno en esos ríos en ese río de la palabra, pues para que la palabra fluya, ¿verdad? Pero puede haber estorbos. Pero como hay esos estorbos, por eso es que uno debe de estar en comunión siempre con Dios y orar sin cesar. Dice, siempre dispuesto a reconocer mi pecado y tomar los pasos necesarios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos reconocer que si estamos mal, que si estamos en pecado, que si tenemos alguna roce con un hermano, porque por ejemplo, la misma palabra dice, si tú estás mal con tu hermano antes de traer tu ofrenda, pues ve primero, ponte a cuentas con él, ¿verdad? Entonces debemos de tener una limpia conciencia. Específicamente más estamos hablando para los que son llamados, peligro en el llamado, ¿verdad? De no tener esa conciencia tranquila. A ver, me puse aquí. No tener motivos puros. Ese es otro error que podemos cometer. Vamos a leer Timoteo 3:3. Si alguien lee Timoteo 3:3, a ver, nuestro hermano José si nos lee Timoteo 3:3 y nuestro hermano Eduardo nos lee Timoteo 1:11 y nuestra hermana Iris nos lee Primera de Pedro 5:2. Y nuestro hermano Pepe nos lee Gálatas 1:10. No tener motivos puros. Es primero, Primera de Timoteo 3. segunda de Timoteo, pastor. Amén. Ay, pero déjame lo busco yo también. Ya. Adelante. Primera de Timoteo 3:3. Estamos hablando no tener motivos puros en el corazón. Adelante. Primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo 3:3. Está hablando de las características de los obispos. Sí, amén, hermano. Amén. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bueno, cuando estuvimos amén, cuando estuvimos hablando de los 5 ministerios, vimos las características de cada uno, ¿verdad? De las características de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, y dijimos que hay ministerios primarios, secundarios y las características de cada uno de ellos. Entonces también vimos las características de los obispos. Aquí también estos son gente que son llamada. Entonces, los que son llamados tienen que tener estas características, ¿verdad? Generales. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, contencioso, no avaricioso. Todo esto es no tener motivos puros. Cuando una persona es avariciosa, cuando una persona es tendenciosa, es chismosa,
O sea, esos son errores que se cometen y que puede venir en declive ese llamamiento que Dios tiene o esa función. Sabemos que el don y el llamamiento son irrevocables, ¿verdad? O sea, Dios te llamó y eso no hay más. Dios te dio algo. Cuando Dios te da algo, no te lo quita, dijimos nosotros. Por ejemplo, pongo yo lo de la salvación, ¿verdad? Que no es el tema, pero con un ejemplo muy burdo, Dios te regala una libreta en blanco. Ahora, lo que tú haces con ella es ya asunto tuyo, Dios no te la va a quitar, tú la puedes rayar, la puedes escribir canciones, poemas, la puedes dibujar, la puedes regalar, la puedes rayar, la puedes esconder, la puedes vender, la puedes tirar, puedes hacer con ella lo que tú quieras. Dios te la dio, es igual con el llamamiento, pero sí puede haber un estorbo, un declive en cuanto a lo que Dios tiene preparado para ti, ¿verdad? Cuando no tenemos esos motivos puros del corazón. Timoteo 1:11, ¿quién lo tiene? Creo que nuestro hermano José, o no recuerdo quién. Timoteo 1:11. Sí, amén, hermano. Amén. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha encomendado. A ver, Timoteo. Ay, no, perdón, espérame. Ah, no era Tito, perdón, era Tito 1:11. Perdón. Perdón, hermano, era Tito 1:11. Sí, amén. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces el punto es no tener motivos puros. Entonces hay quienes predican la palabra por ganancias deshonestas, ¿verdad? Eso es no tener motivos puros. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Perdón, 5:2. Amén, 5:2. 5:2. Sí. Cuiden ustedes de las personas que dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Hágalo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Es decir, cuando uno no tiene motivos puros en ese llamamiento que Dios te está haciendo, ¿quiénes lo hacen por interés? ¿Quiénes lo hacen por ganancia? ¿Verdad? Entonces nos está diciendo aquí, no lo hagamos así, sino hagámoslo por amor, ¿verdad? Porque Cristo fue por amor, dice, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Aunque por otra parte dice que el que trabaja del Evangelio, que viva del Evangelio, ¿verdad? Y otro dice que el que no trabaja, que no coma. Pero si lo ponemos en lo espiritual, ¿verdad? El que no trabaja en lo espiritual, bueno, pero voy a leerlo aquí como dice en esta Biblia, dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, es decir, con motivos puros del corazón. A Gálatas 1:10 era nuestro hermano Rafa, creo. Rafita. Busco el favor de los hombres, pues de Dios. Esto de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces tener los deseos puros es agradar a Dios en lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Eso es tener los deseos puros. No siendo carnales, que puede ser el error que puede cometer uno. Dice, siendo perfectos en motivos vamos adelante a la perfección. Es importante ser honesto con nosotros mismos y examinar nuestros motivos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Este punto es muy importante porque dos personas pueden estar haciendo lo mismo, pero las causas de por qué lo hacen es diferente, ¿verdad? Ya, unos lo hacen por dinero, otros lo hacen por lucirse, porque la gente los vea,
¿verdad? Para ser vistos por los hombres, que es lo que vamos a ver ahorita enseguida, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, en la música están en los grupos de alabanza para ser vistos, que es una de las zonas más peligrosas en ese sentido, ¿verdad? Que se creen estrellas, que se creen personas, que brillan más ellos que brilla Cristo, ¿verdad? Ese es el error que se puede cometer, ¿verdad? ¿Por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Pero eso lo vamos a ir desglosando y viendo poco a poco porque hoy no vamos a terminar, sino que yo creo que vamos a dedicarnos 2 o 3 semanas a este mismo tema. Dice, Cristo debe ser el objeto de toda labor en el desarrollo de un ministerio. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice así. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Estamos viendo los motivos del corazón. Entonces, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Dice, motivos impuros, los celos provocan los motivos impuros. Otras errores que puede cometer uno es trabajar en la obra del Señor con el fin de levantar mi propio reino, ¿verdad? Hay quienes les interesa ellos ser los jefes, los patrones, los que mandan, ¿verdad? Les gusta el poder, pero el Señor Jesucristo mismo puso un ejemplo y una parábola, ¿verdad? Dice, a ver, hermano, ¿qué hermano? Nuestra hermana Adriana o el pastorcito, el pastor, si nos ayuda a leer Mateo 20, del 25 al 28. Allí habla de los que quieren ser vistos por los hombres, ¿verdad? Que lo que buscan es un puesto, buscan ser jefes y no siervos. Pero el Señor dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir. Mateo 20, del 25 al 28, nuestra hermana Adriana. Amén. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Entonces el punto es motivos impuros. Entonces hay quienes quieren servir para ser vistos, para brillar ellos. A ellos lo que les interesa es que la gente los reconozca, ¿verdad? No les interesa el servir, sino que la gente les sirva a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en el grupo de alabanza, puede uno cometer el error, por decirlo, ¿verdad? De no querer recoger sillas, no querer recoger las baterías cuando se tiene que recoger los cables, cuando se tiene que hacer, y todo eso es parte del trabajo, todo eso es parte del servicio. Pero como aquí yo soy la estrella, pues yo no voy a hacer eso. Eso puede ser uno de los errores. Entonces esa gente está trabajando para ser visto solamente, ¿verdad? Entonces querer ser jefe y no siervo. Y Dios nos llamó a servir. Aprovechándonos del evangelio para ganancias propias, ¿verdad? Ya dijimos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes recibían la ofrenda, recibían los diezmos, recibían los animalitos. Entonces ellos, dice que una de las ordenanzas que se les daba para alimentarse ellos de la carne, dice que cuando se estaba cociendo la carne, ellos tenían que meter un trinche, un tenedor a la carne y sacar un pedazo de carne y ese pedazo era para ellos, para comérselo ellos. Todo lo demás era quemado en holocausto y sacrificado a Dios, ¿verdad? Lo cual nos enseña a nosotros que sí, o sea, de ahí se va a mantener el líder y el siervo de las ganancias que hay, por así decirlo, de lo que se junta económicamente, pero el dinero no es para él, es para la obra del Señor. Pero él es el administrador, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, aquí es cuando decimos que hay muchos abusos a veces de muchos ministerios mega gigantes,
donde el pueblo que no es, bueno, la gente que no es cristiana ve todo eso, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que este hombre, o sea, no tiene nada de humildad, tiene guaruras y tiene todo ese tipo de cosas cuando el Señor Jesús no lo tuvo, ¿verdad? Hay cosas que en su momento son válidas, es necesario, ¿verdad? Pero el peligro a veces que comete mucha gente es la ostentación, pero la ostentación depende de mucho. Por ejemplo, mire hermano, para ver esto del dinero, pero en el lado de la ropa. La Biblia habla de la vestimenta solamente dos características. Dice la no ostentación y el decentemente, pero eso depende del lugar donde esté uno, ¿verdad? Entonces, ostentosamente depende en qué lugar estés. Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos las mejores ropas que tenemos, pero vamos a una cena donde está la crema innata de la sociedad, de los políticos, de las artistas y todo eso, y nosotros nos llevamos nuestras mejores ropas, van a decir que nosotros andamos en harapos. Porque la ostentación depende del lugar en donde estás, ¿verdad? Hay cosas que en cierto lugar no son ostentosas y en cierto lugar sí son ostentosas. Si yo voy a una colonia pobre, y voy con alhajas y todo eso, eso sí es ostentoso. Pero si voy de esa forma a un lugar donde hay puro rico, puro hombre millonario, así, ahí no es ostentoso, ¿verdad? Entonces, la ostenticidad es según donde esté uno, ¿verdad? Pero sí, eso por un lado. Por otro lado, hay predicadores que se creen super apóstoles, por así decirlo, pero que ostentan demasiado, ¿verdad? Y que la gente lo sabe y la gente lo ve, y eso le sirve de estorbo a la gente para acercarse al Evangelio. Es a lo que vamos. No puede, o sea, tal vez no es malo que un predicador tenga dinero, ¿verdad? Si es honestamente, pero lo malo es la ostentación, y la ostentación depende en qué lugar se está presentando esta persona, ¿verdad? Entonces, pero eso me puse aquí. Quieres ser aprovechándose del evangelio para ganancias propias, ¿verdad? Y dijimos que no es para ganancias propias, sino es para el evangelio y que él solamente es un administrador. Dice, hacer sus obras para que lo vean los hombres, que es lo que estábamos leyendo aquí en Mateo 25 al 28. ¿Verdad? Dice, cambiando mis convicciones para quedar bien con todos. Decía, porque hay predicadores que le predican a la gente lo que ellos quieren y no lo que necesitan. El Señor en el Éxodo mandaba maná diario para cada día. Era la necesidad que había para cada día, ¿verdad? Entonces uno debe de predicar para la necesidad que hay, y cada pastor debe conocer la necesidad de su pueblo y no predicar lo que el pueblo quiere. Porque no es democracia, es teocracia, sino que tiene que ser lo que el Espíritu te indica, ¿verdad? Porque esa palabra que tú estás predicando puede liberar a una persona o la puede atar, ¿verdad? De igual manera, porque tus palabras o liberan o atan. Y dice que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para liberar. Esa es una de las funciones del ministerio del llamado, el liberar, el dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Que es el trabajo y la función de un verdadero ministerio, pero eso lo vamos a estar viendo dentro de 2 o 3 semanas. Dice, cambiando mis convicciones para quedar bien con todos, tratar de ser lo que no es para no molestar a los demás. Mire, hermano, quiero ser sincero con usted. Una vez, hace mucho tiempo, ya voy a terminar. Hace mucho tiempo me arrepiento de haber hecho algo que le voy a contar a usted ahorita. Hace muchos años, en una iglesia donde yo iba, aquí en León, Guanajuato, cuando yo llegué de Estados Unidos, resulta que el pastor andaba mal y varias gente tuvo sueños y me los contó, ¿verdad? En uno de ellos era mi esposa.
¿verdad? Mi esposa soñó que el pastor estaba ciego y se subía al púlpito y traía lentes oscuros y estaba ciego, ¿verdad? Y que caminaba como si nada. Entonces nosotros estábamos sentados entre la gente y al lado de nosotros estaba un hermanito y mi esposa dijo, en el sueño, dijo, ay, está ciego. Y el hermanito que estaba al lado le dijo, no se preocupe, hermana, él ya sabe que está ciego. O sea, él ya lo sabe, pero lo tiene todo calculado, ¿verdad? Otro hermano, me contó su sueño y me dijo el hermano, de entre muchos sueños que me contaron, me dijo, fíjate, hermano, que yo soñé que el pastor estaba muerto en la iglesia y que lo estaban velando. Yo sabía lo que significaba el sueño, que estaba muerto espiritualmente, ¿verdad? Porque él cayó en adulterio, se divorció, dejó a su esposa, eso ya fue después, la bomba tronó después, pero el punto que va aquí, de lo que yo me arrepiento, es que yo a este hermanito le dije lo que él quería oír y no lo que yo sabía que significaba ese sueño, porque él me preguntó qué podría significar el sueño. Yo sabía que significaba que el pastor estaba muerto espiritualmente, entonces yo le dije, no, pues hermano, probablemente lo que significa este sueño es que el pastor quiere morir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Que yo sabía que no era así, que yo sabía que el pastor andaba mal, que por cierto yo me tuve que salir de esa iglesia y después de que yo me salgo truena la bomba ahí y ya todo se hizo el escándalo, ¿verdad? Pero uno debe de predicar lo que el Espíritu te está diciendo que hables, que prediques, porque eso va a liberar a la persona, ¿verdad? No lo que la gente quiere oír, no que como el perro que lambe las llagas del que está herido, ¿verdad? No es así. Cuando tú tienes una herida que te ponen antibiótico, te va a arder, ¿verdad? Si te echas alcohol, si te echas algo, te va a doler, pero te va a sanar. Pero si tú nomás le lambes, pues no. Es otro de los errores que se puede cometer. Dice, usando el púlpito para atacar a los que me caen mal. Ese es otro de los errores que puede utilizar, que puede cometer el que es llamado, ¿verdad? De literalmente a veces abofetear al pueblo, darle cachetadas con la palabra, ¿verdad? Siendo que las ovejas no son nuestras, no son tuyas, las ovejas son de Cristo, ¿verdad? Y Él nos llamó para hacer una función, para sanar, para liberar, para todo lo que dice ahí. Dice el púlpito para atacar a los que me